Saludos jóvenes de segundo básico para quienes va dirigido este video. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de estadística. Para empezar, vamos a iniciar haciendo una introducción de lo que es la estadística. Bueno, pues la estadística es una rama de la matemática muy útil. La verdad es que es muy útil en la vida real. Nos ayuda a organizar información recolectada. Nos ayuda a obtener datos, como vemos acá. Es una rama de la matemática, es muy útil. Nos ayuda a recolectar datos. ¿Y qué podemos hacer con esos datos a través de la estadística? Podemos organizar, podemos interpretar los resultados obtenidos y así poder presentar conclusiones. Podemos encontrar diferentes datos a la hora de recolectar información. Podemos encontrar datos que son numéricos y datos que no son numéricos. Por ejemplo, entre los datos no numéricos, por ejemplo, género de las personas, no vamos a obtener un dato numérico con eso, vamos a obtener que puede ser género masculino o femenino. Otro ejemplo de un dato no numérico podría ser la modalidad de transporte que utilizan las personas, si utilizan vehículos, si se movilizan a pie, si se movilizan a través de un bus. Son datos no numéricos. Y podemos también obtener datos que sí son numéricos. Por ejemplo, podríamos decir entre los datos numéricos el precio del pasaje, la edad de las personas, la altura de cierto grupo de personas, eh, los ingresos de las personas, por ejemplo, cuánto obtienen mensualmente, cuánto obtienen semanalmente. A la hora de realizar datos así, o recolectar información así, vamos a obtener datos que sí son numéricos. Entonces, hasta acá, datos numéricos, datos no numéricos. Y también tenemos una división de los datos numéricos. Podemos tener datos numéricos que son continuos y discretos. Acá los podemos ver. Datos continuos y discretos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, pues la diferencia entre ambos es que dentro de los datos discretos solamente se obtienen cuando nuestros resultados son en números enteros. Como por ejemplo, la edad de las personas. Solo vamos a obtener números que son enteros. No nos van a decir yo tengo 15 años y medio o 15 años y un octavo de año. Solo vamos a obtener que nos van a decir 7, 10, 15, 16, 20, el valor que ustedes quieran, pero siempre utilizando números enteros. Otro ejemplo podría ser de un dato discreto, podría ser los buses que tiene una empresa. Solo vamos a obtener cuántos buses tiene una empresa, solo números enteros. No nos van a decir que tienen 5 buses y la mitad de otro, o un octavo o un cuarto de otro bus. Son datos que vamos a tener solo con números enteros. Y también tenemos los datos que son numéricos, pero que son continuos. Estos son cuando obtenemos valores que no necesariamente son enteros, como por ejemplo la altura de las personas. En la altura nos podemos medir un cierto grupo de personas y vamos a tener datos que por ejemplo van a ser 7.5, 1.5 metros, perdón, 1.65 metros, 1.20 metros, un metro, dependiendo a qué personas son las que estamos tomándole las alturas. Hasta acá entonces estamos claros. La estadística, una rama de la matemática que nos ayuda a obtener información, nos ayuda a organizar la información recolectada, que se van a obtener datos, nos ayuda a presentar conclusiones de la misma. ¿Qué más tipos de datos? Podemos tener datos que son numéricos y datos que son no numéricos. También otro nombre que reciben los datos numéricos y no numéricos podrían ser datos, los no numéricos pueden ser datos cualitativos. Datos cualitativos, que solamente nombran cualidades de las personas, no necesariamente se utilizan números. Y los numéricos también pueden ser llamados cuantitativos. Cuantitativos. Esos son los dos nombres que pueden tener estos tipos de datos. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Lo siguiente es tablas de frecuencia. Habiendo recolectado la información y teniendo ya toda nuestra información,
hay una herramienta muy útil que son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son como su nombre lo indica, tablas o también cuadros de doble entrada que muestran eh, la información pero más ordenada. Que vamos a encontrar en una tabla de frecuencia? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, una primera columna en la que va a estar nuestra variable a estudiar. Si es la edad de las personas, ahí vamos a tener como variable la edad. Si es la altura de las personas, vamos a tener como variable la altura. Si lo que estamos estudiando es el color de pelo de las personas o el color de ojos de las personas, ahí vamos a tener esa variable. La primera, en la segunda columna luego a ver ya tenido nuestra variable a estudiar. En la segunda columna vamos a encontrar lo que llamamos frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, acá tenemos frecuencia absoluta, se simboliza con una FA, frecuencia absoluta, o simplemente se puede utilizar la F. La frecuencia absoluta va a ser la columna en la cual vamos a colocar cuántas veces aparece dicha variable. Ya cuando comencemos a hacer el ejemplo vamos a darnos cuenta dónde se utiliza y cómo se utiliza la frecuencia absoluta. Acá dice que son cuando los valores de una variable son muchos, se pueden, y también dice acá que cuando los valores de una variable son muchos se pueden agrupar en intervalos. Ya vamos a ir entendiendo un poco más eso más adelante. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, es como ir acumulando la frecuencia. Y la frecuencia acumulada se simboliza con una FAC. Esta va a aparecer en la tabla y ustedes la podrán ver. También tenemos la frecuencia relativa. Y para esta sí vamos a tener una fórmula. La frecuencia relativa. Y esta no es nada más que el cociente o la división entre la frecuencia absoluta que tendríamos acá dividido el número total de datos o el número total de personas que hayan sido entrevistadas o de donde se hayan obtenido los datos. Bueno, hasta acá para verlo más claro vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que dice el ejemplo y acá está el ejemplo. Dice que se hizo un estudio de las personas que asisten a una discoteca. El estudio se le realizó a 496 personas. ¿Qué era lo que queríamos estudiar de esas 496 personas? Según el ejemplo, es la tendencia de la edad de las personas que asisten a una discoteca. Se obtuvieron los siguientes datos. 20 personas nos dijeron que tenían 32 años. 21 personas nos dijeron que tenían 21 años nos dijeron 80 personas. 22 años, 98 personas. De 23 años, 142 personas. De 25 años, 86 personas. Y de 28 años, 58 personas. Esto lo vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Entonces vamos a dibujar nuestra tabla y vamos a colocar las siguientes columnas. Tenemos como variable, en esta parte de acá, como variable, aquí tenemos nuestra variable, que sería la edad de las personas. Nuestra frecuencia absoluta, que habíamos dicho que era el número de veces que aparece dicha variable. La frecuencia acumulada, que les había dicho que era nada más ir acumulando la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada, llamaríamos a este de acá. Frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, que lo vamos a tener por acá abajo. El número total de datos va a estar por acá. Entonces, la frecuencia porcentual no la habíamos mencionado, pero esta sale de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces vamos a empezar. Como entrevistamos a 496 personas y habíamos dicho que de 20 años habían 32 personas, entonces colocamos acá la edad 20. ¿Cuántas personas nos dijeron que tenían 20 años? 32 personas. Bueno, vamos a colocar acá 21 años, habían 80 personas de 21 años. De 22 años habían
98 personas. De 23 habían 142. De 25 habían 86. Y de 28 habían 58. Vamos a quitar este de acá. Habían 58. Esto no, habían 58. Entonces, si sumamos todas las frecuencias absolutas, vamos a tener el total de personas entrevistadas. Acá tenemos 496 personas entrevistadas. Muy bien, acá siempre nos tiene que salir a la hora de sumar las frecuencias absolutas, nos tiene que dar el total de personas entrevistadas. Si acá nos hubieran salido 497, 495, quiere decir que no estamos colocando todas las personas acá en las frecuencias absolutas. Entonces nuestra variable está acá, la edad de las personas. 32 personas nos dijeron que tenían 20 años, 80 dijeron que tenían 21, 98, 22 y así. Ahora la acumulada. La acumulada les había dicho que no es nada más que ir acumulando la absoluta. Entonces vamos a empezar, siempre se inicia de la primera columna y vamos a decir, hasta acá yo tengo 32 personas entrevistadas. Si yo sumo 32 más 80, acá sumo 32 más 80, obtengo 112 y así las voy acumulando. Sumo 112 más 98 y me queda acá 210. Sigo sumando acá y me da 352 352 más 86. Tendríamos, vamos a ver, 352 más 86. Vamos a hacerlo por acá. 352 más 86 tenemos 14, 1, 448. Hasta acá tengo 448 más 58, yo tengo 496. Ahí tengo 496 exactos. Es de fijarnos que a la hora de acumular siempre nos quede acá al final lo mismo que nos salió en esta parte de acá. Esto siempre tiene que ser lo mismo. Al acumular todos estos de acá e ir sumando en la columna de frecuencia acumulada, nos sale siempre o igual que el número de datos de personas entrevistadas, 496. Luego viene la frecuencia relativa. Que habíamos dicho, la frecuencia relativa, que era nada más el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi frecuencia absoluta que es 32 y mi número total de datos o el número total de personas entrevistadas que eran 496. Esto me da como resultado 0.06. Siempre me quedan valores menores que 1. No me puede quedar en la frecuencia relativa un valor mayor que 1. Ojo con eso. Luego 80 partido 496 me da 0.16. ¿Por qué 80? Porque 80 es mi frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta para las personas de 21 años. Mi frecuencia absoluta para las personas de 22 años es 98. Por lo tanto, yo tengo que hacer 98 dividido también el total de datos. Y aquí me queda 0.20. Aquí solamente vamos a hacer 142 dividido 496. Y me quedaría 0.29. Acá me queda 0.17 y acá me queda 0.12. Es de hacer notar que si yo sumo las frecuencias relativas, obtengo como resultado siempre 1 o aproximadamente 1, dependiendo muchas veces de que se pierda algún decimal a la hora de colocarlos. Lo ideal es colocar 2 decimales y aproximar acá mis resultados cuando se pueda aproximar. Ahora vamos a pasar, ya tenemos nuestra frecuencia relativa y ahora pasamos a obtener nuestra frecuencia porcentual. ¿Cómo obtenemos la frecuencia porcentual? Nada más multiplicar la frecuencia relativa por 100, esta que está acá, multiplicada por 100. Esta que está acá multiplicada por 100.
esta por 100, esta por 100, esta por 100 y esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Y así voy a obtener mis frecuencias relativas porcentuales. 0.06 por 100 me da 6. Y como es porcentual, 6%. 0.16 por 100 me da 16%. 0.20 por 100 me da 20%. Aquí me da 29%. Aquí me da 17%. Y aquí me da 12%. Y así obtengo mi frecuencia relativa porcentual. Y con esto yo ya podría sacar algunas conclusiones. Una conclusión podría ser que el 6% de las personas que asisten a una discoteca tienen 20 años. El 16% de las personas que asisten a una discoteca tienen 21 años. El 20% de las personas que asisten a una discoteca tiene 22 años. El 29% de las personas que asisten a una discoteca tiene 23 años. Y el 17% de las personas que asisten a una discoteca tiene 25 años. El 12% de las personas que asisten a una discoteca tiene 28 años. Esto sería todo. Como les había dicho, vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de ver. Y lo primero fue una breve introducción a la estadística, los tipos de datos que podemos obtener, datos numéricos y no numéricos, que también son llamados cualitativos los no numéricos y cuantitativos los numéricos. Los numéricos podemos obtener datos continuos y podemos obtener datos discretos. En este caso el ejemplo que hemos trabajado ha sido de la edad. Hemos trabajado con datos que son discretos porque utilizamos solo números enteros. Luego aparecía lo que era la tabla de frecuencias, que no es nada más que esto que acabamos de hacer acá, el ejemplo que tenemos acá. Y podemos ver las variables que utilizamos. La variable que utilizamos fue la edad, y las columnas, la de frecuencia absoluta, que es cuántas veces aparece cada dato de la edad. La frecuencia acumulada, que les había dicho que es nada más ir sumando acá. En la primera columna tengo 32. En la segunda columna ya tengo 32 más 80, ya llevo 112. En la tercera fila, 112 más 98, 210. Luego sigo sumando, 210 más 142, y así voy acumulando. Y al final estos dos datos dijimos que tenían que dar lo mismo. Luego la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Son estos dos datos los que nos sirven acá para este dato que me da acá, el 0.06. ¿De dónde sale? De dividir esta frecuencia dividido 496. Este sale dividido 80 dividido 496. Este de 98 dividido 496. De 142 dividido 496. De 86 dividido 496. De 58 dividido 496. La frecuencia porcentual no sale nada más que de la frecuencia relativa. Si se fijan, la frecuencia relativa no nos dice mucho si la dejamos como decimal, 0.06. Pero si esa frecuencia relativa la convertimos a porcentual, ya podemos obtener las conclusiones que dimos. El 6% de las personas que asisten a una discoteca tienen 20 años. Eso es todo. Espero que hayan aprendido, y cualquier duda me la pueden preguntar en clase o la pueden dejar acá en el blog.